Buenas tardes. En 1502, en las Islas Dominicanas, hubo un hecho trascendente para el continente americano y para el mundo en total. Y nosotros realmente no tenemos ni la más pálida idea de lo que sucedió ahí. En ese momento se convirtió en sacerdote Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas está considerado hoy día como el primer antropólogo. Era jurista, abogado, y le gustaban las artes también. Y para ese momento él empezó a ver todo lo que sucedía con el pueblo aborigen, los indios, como se le decían, del nuevo continente. Empezó a abogar a favor de ellos. En España habían sido erradicados desde Chiapas, México, un contingente de aborígenes, y él luchó por los derechos de esta gente y logró que tuvieran mejores tratos para con los indígenas de ese momento, y de esta manera se convirtió en lo que hoy podemos decir el precursor de los derechos humanos en Latinoamérica y en el mundo. Nada más que nadie lo considera eso. Pero, por ejemplo, él tuvo que enfrentar en ese momento las autoridades duras del Vaticano y de España, y tener argumentos realmente válidos para que le den el trato humano que le tendría que dar a esa gente de estos nuevos territorios. Y el argumento principal que tuvo fue que tenían alma y espíritu, aparte de cuerpo. O sea que realmente eran seres humanos y por ende tenían que ser tratados como tales. Tener derecho a la salud, ya en ese momento, y tener derecho a constituir una familia. Bueno, fue el primer precursor de los derechos humanos. Sin embargo, nosotros, hoy día que está tan de boga el tema de los derechos humanos, en todas estas marchas no vemos ningún cartel que diga Bartolomé de las Casas, ningún tatuaje, ninguna bandera. O sea que realmente ha sido olvidado. Y se acuden a otras personas con los derechos humanos. Y resulta que él fue el fundador de todo esto. Esta introducción la quiero hacer conjuntamente con otra que me tocó vivir a mí en San Rafael, Mendoza, con una persona que había sido capataz de obra con una empresa multinacional argentina que estaba haciendo un acueducto en Guatemala. Me cuenta este hombre que en determinado momento que tiene un asado, compartir un asado con las autoridades de ese momento en ese país y con algunos ciudadanos ilustres, como comúnmente se dicen a los que tienen capital, le preguntan si no usaba armas. Y le dice, no, yo no uso armas. Usted me lo dice por los animales que podemos encontrar en la selva. Le damos un hachazo o de un palazo le cortamos la cabeza, no tenemos problema. No, le dice el jefe de policía. El problema son los indios. Se imagina que se atropelle con uno de estos demonios, que va a tener un problema. En esos casos usted métale plomo nomás, que después arreglamos la situación. Fíjese en qué consideración tienen con respecto a la vida. Le estoy hablando, que harán 20 años, cuando yo charlé él se había venido de nuevo a Mendoza. Y así van sucediendo muchas cosas en las que nosotros no
no respetamos los verdaderos derechos humanos. Se toman por tangentes y cualquier estupidez se puede defender en nombre de los derechos humanos. Hoy día se está tratando en el Congreso de la Nación la ley del aborto. Algo totalmente nefasto para los seres humanos. Nosotros somos de tradición católica, cristiana, judío, y por ende, y por lo que dijo Bartolomé de las Casas, el argumento que tenía, cuando se trata de abortar algo, no se trata solamente de huesos y carne, se trata de alma y espíritu. Entonces tenemos que estar en total desacuerdo con esa matanza de inocentes. Sé que por el otro lado ponen otros argumentos. Pueden poner el argumento de las violaciones, de hijos no queridos, por un tema de violaciones. Y bueno, antes que suceda eso, un violador tiene que ser castrado. Y punto. Dejar de hacer más daño. Prefiero cortarle las bolas a ese tipo a tener que ir matando inocentes por cosas que comete esa persona. Con respecto a las mujeres que en determinado momento pueden correr su riesgo de vida en el nacimiento, y bueno, ese será un tema fundamental a tratar. Y ahí tendrán que intervenir filósofos, médicos, antropólogos, para resolver ese tema. Pero no dejárselo exclusivamente en manos de la política. Nosotros tenemos que luchar a favor de la vida. Somos judíos cristianos. Eso está delante de todo, por sobre delante de cualquier cosa, la vida. Insto a los pastores, a los curas, de cualquier signo, de cualquier adjetivo que tenga su carisma religioso, a que salgan a tratar este tema y sin miedo, sin tibieza. Ellos viven diciendo continuamente que el tibio los vomita el sistema religioso. Bueno, esta es una oportunidad para demostrar que se juegan por algo que realmente corresponde. Dentro de poco van a ver, en estos días, va a haber una movilización del Día de la Mujer. Ahí, que salgan con sus carteles de la religión que corresponda y en no al aborto. Eso no puede ser. Estamos luchando contra una vida. Si nosotros nos preguntamos a nuestros padres, como yo lo hice en determinado momento, en una charla seria, porque no solamente hay que juntarse con los familiares para charlar y reírse, sino para charlar cosas serias y enterarse de que uno ha sido un hijo no deseado. Pero nuestros padres han tenido la valentía de enfrentarlo. ¿Cuántos grandes hay en el mundo? ¿Cuántos grandes que han dejado sus aportes médicos, artísticos, filosóficos, científicos? Son hijos no deseados. ¿Y nos perdimos esa oportunidad? No. ¿Por qué? Por valentía. Por valentía de nuestros padres, de afrontar las consecuencias. Y bueno, ¿y ahora qué? Ahora le vamos a dar la posibilidad a personas que no tienen ni siquiera el razonamiento para saber lo que están haciendo con su cuerpo y con la humanidad. Porque hoy día se le da solamente la apreciación a la mujer. Pero ¿y el hombre qué? El hombre que por ahí de repente dice, bueno, quizás esto no lo decía, pero ahí está, pero lo voy a hacer frente. ¿Eso se considera? ¿O no?
Sé que el problema más grande que tenemos en Argentina desde hace años es la educación. Y hacia ese lugar tenemos que apuntar. El presupuesto más grande de la Argentina tiene que ser educación. Educación sexual, por ejemplo. Quizás habría que hacer otro congreso pedagógico para implementar nuevas materias y recobrar aquellas que nos dieron los valores para convertirnos en un país civilizado, en un país con creencias fuertes. Así podemos recuperar una Argentina que realmente nos tendríamos y nos debemos merecer. En las escuelas, por ejemplo, se habla de educación sexual. Ahora, se les enseña a que cuando son padres van a perder o van a tener que postergar un montón de cosas y en base a eso entonces esperar el momento justo y mientras tanto en sus relaciones cuidarse con métodos los menos nocivos para ambos. ¿Lo hablamos en la casa con nuestros hijos? Claro, pareciera que es más fácil el aborto. Total, matamos a un inocente que nunca se va a quejar. Pero no matamos solamente un pedazo de carne y hueso. Estamos matando algo más. Y que va en contra de nuestros principios. Empecemos a ser gente más seria. Empecemos a querer tener un país serio. Empecemos a solucionar todas las fallas que hemos tenido hasta ahora. Porque si este tema se está tratando hoy día, es porque viene una cola de atrás. No nació del día a la mañana. Algún error hemos cometido. Como siempre se dice el refrán, todos tenemos un muerto en nuestro ropero. Bueno, listo, pidamos perdón, salgamos adelante. Pero esto no lo podemos permitir. Ya le digo, iglesias, entidades intermedias, sindicatos, salgan a luchar por nuestros ciudadanos, por nuestros futuros seres humanos. No podemos permitir que una persona que se consideran que puede llegar a ser madura a los 18 o 20 años tome una decisión sobre su vida y sobre la vida de los demás, sobre la vida de un inocente. Hasta yo no sé si realmente soy coherente. Y ya tengo unos cuantos años. Llenemos las plazas. Instrumentemos a través de este medio, el Facebook, Internet, comunicaciones. No estamos de acuerdo con el aborto. Podemos charlar los demás temas, pero la vida es sagrada. Escuchen al doctor Abel Albino, que seguramente tiene los mejores argumentos que este humilde, a veces pensador. Muchas gracias. En cualquier otro momento nos estamos comunicando.